Hoy vamos a explorar uno de los grados más, pero más curiosos de la masonería, el octavo grado del rito escocés. Y créanme, es un verdadero rompecabezas de historia y simbolismo. Así que, ¿listos para desentrañar al intendente de edificios? Y la primera pieza de este rompecabezas salta a la vista de inmediato: su identidad. Lo que nos obliga a preguntarnos, ¿cómo es posible que un solo escalón en este sistema tenga tantos nombres distintos? Es que solo miren esta lista. Intendente de edificios. Suena práctico, ¿no? Casi como un administrador. Intendente de fábricas nos lleva a pensar en la construcción de catedrales. Pero de repente, damos un salto a maestro en Israel o escocés de las 3J, que suenan como si vinieran de universos simbólicos completamente diferentes. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, para entender esta aparente contradicción, tenemos que empezar por lo que podríamos llamar una verdadera crisis de identidad. A ver, la explicación más aceptada es que este grado no es una creación que salió de la nada, sino más bien una fusión. O sea, es una síntesis de varios grados más antiguos, que probablemente vienen de otros ritos como el de Misraim y Memphis, y que se consolidaron en una sola experiencia mucho más densa. Por eso es que lleva las huellas de tantas tradiciones diferentes. Ok, si es una síntesis, empecemos por desglosarlo. ¿Y por dónde empezar? Pues por su nombre más común, intendente de edificios. Esto nos lleva directo a sus raíces, a los ecos de los antiguos constructores. Y lo que vemos aquí es simplemente fascinante. A la izquierda tenemos un altar funerario romano del siglo I. A la derecha, un emblema masónico moderno. ¿Notan la continuidad en los símbolos, en las herramientas? Esto, claro, no es una coincidencia. Nos habla de un linaje de ideas que viene de mucho, mucho antes de la masonería moderna. Miremos más de cerca. Estas herramientas están talladas en piedra. Pertenecieron a un magister muratoris, un maestro constructor romano. Y no son solo alegorías, eran los instrumentos reales de un oficio que ya en esa época tenía un profundo respeto y una organización muy clara. Y esta tabla lo explica de una forma brillante. Vemos cómo esos instrumentos tan prácticos se fueron transformando en lecciones filosóficas. La norma, o la escuadra, pasó a ser un símbolo de moralidad. El circulus, o compás, nos enseña sobre los límites que debemos ponernos, y el malleus, el mallete, representa la fuerza de voluntad. La herramienta física y la lección moral, al final, son dos caras de la misma moneda. Pero este grado va mucho más allá de la historia de la construcción. El intendente no solo es alguien que conoce las herramientas, sino que debe usarlas con una precisión absoluta. Y esto nos lleva a un principio clave: el poder de la exactitud ritual. Aquí es donde el grado da un giro profundamente filosófico. Se inspira mucho en tradiciones esotéricas orientales, donde la correcta ejecución de un ritual no es solo una cuestión de seguir las reglas. No, es la condición indispensable para que el rito realmente funcione. La precisión se convierte entonces en una virtud espiritual. Esta cita del profesor Mason Ursel es la clave para entenderlo todo. Nos presenta un concepto universal. La palabra sánscrita satyam no significa solo verdad en un sentido abstracto, significa exactitud. La exactitud de la acción, de la palabra y del pensamiento, todo en perfecta alineación. El intendente de edificios es, por lo tanto, el maestro que busca alcanzar ese nivel de precisión. Entonces, el punto crucial es este: satyam. No se trata solo de ser honesto, sino de lograr una exactitud ritual, de estar en armonía con el orden del universo a través de la precisión. Esta es la virtud fundamental que define al intendente. Y claro, esta búsqueda de la exactitud conduce a una experiencia interna que lo transforma todo. El clímax de esta exploración: una abrumadora luz interior. En el ritual, cuando se le pregunta al candidato qué es lo que ha visto, la respuesta es dramática, es mística. No habla de herramientas ni de planos, habla de una visión, una experiencia directa con algo que está más allá de la comprensión normal. Esta experiencia es tan potente, tan conmocionante, que el iniciado relata: estuve a punto de desmayarme, pero los hermanos, o sea,
La visión de esta luz es tan intensa que su cuerpo y sus emociones casi no pueden soportarla. Invocaron Shekinah y Mee. Pero no está solo. En ese momento de crisis, la fraternidad invoca una fuerza arquetípica para ayudarle. Sostuvieron, y esa fuerza lo sostiene. Le permite integrar la experiencia sin que ésta lo destruya. Pasa de estar al borde del colapso a ser fortalecido. ¿Y qué es esta Shekinah? El material de origen lo define como un arquetipo que fortalece, una manifestación de la presencia divina que encarna las 3 columnas fundamentales de la logia, la sabiduría, la fortaleza y la belleza. Es como si la estructura misma del universo acudiera en su ayuda. Y por si fuera poco, la complejidad simbólica del grado continúa con otro enigma. Esta vez, uno numérico, centrado en la cifra 81. Esto es de lo más curioso. El grado se asocia con 9 atributos, y la suma del valor de las letras de estas palabras debería dar 81. Pero el propio texto admite que las palabras parecen haber sido deformadas a propósito para alcanzar ese número. El porqué de esta manipulación y la importancia específica del 81, bueno, eso sigue siendo un misterio sin resolver. Después de tanta historia, tanto simbolismo complejo y misterios numerológicos, ¿cuál es la lección final? Pues eso nos lleva a nuestra última sección, a una clave que resulta ser sorprendentemente simple y a la vez muy profunda. Al final, todo se reduce a esto. La fuente concluye que detrás de toda la alegoría, la clave para avanzar no es un secreto esotérico complicadísimo, sino 2 principios muy prácticos que aplican a todos los grados y, bueno, quizás a toda la vida: estudiar y trabajar. Y esto nos deja con una reflexión final. Hemos analizado un grado que se basa en la idea de la exactitud ritual, del Satyam. Y la pregunta es, en nuestra era, una era de distracción constante, ¿qué nos enseña un ideal de precisión absoluta? ¿Qué podríamos ganar si empezamos a considerar el enfoque meticuloso no solo como una habilidad, sino como una virtud fundamental? Ahí se las dejo.